¿ok? Y te felicito por eso, te felicito por esa decisión. Ahora recuerda que para que tú puedas tener resultados necesitas información aplicada. No sirve de nada solo tener la información del día de hoy si no la aplicas. Por eso tengo un cuaderno, tengo un lapicero para poder tomar notas y para que tú reacciones y puedas tomar acción frente a esa información. Después del reconocimiento y la edificación a los líderes que han creado este espacio, me presento. Mi nombre es Renato Rivarola, Chairman 50 en Lima, Perú, con organizaciones en distintos países, Argentina, Italia, Colombia, México, Chile y muchos países. Pero lo que quiero llevar a ti el día de hoy es información que te va a ayudar a tener resultados grandes en esta industria y sobre todo a cómo tú poder ayudar a transmitir a las personas que aún no son parte de tu organización en una mentalidad más de empresario, ¿ok? Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Las mentalidades, los tipos de mentalidad, la mentalidad del empleado y la mentalidad de empresario. Para eso voy a compartirles algunas láminas que van a ser posiblemente para ustedes de mucho valor y que he preparado a lo largo de estas semanas en el proceso que he tenido del network marketing. Me confirman, por favor, en la caja de chat si se llega a ver de manera correcta. Sí me ayudarían para saber si se ve de manera correcta. Denme un segundo por acá. A veces la tecnología y este servidor no somos tan cercanos. Ok, dicen que sí se ve, dicen que sí se ve. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, iniciamos. Ya tengo poco más de 2 años y medio en la compañía, en I Am Mastery Academy. Lo que te puedo decir es que estamos en la compañía más fuerte de la industria del network marketing. Estamos en la compañía más seria y más coherente de la industria del network marketing y tú mismo te vas a ir dando cuenta en el proceso que te voy a ir haciendo esta pequeña conferencia, ¿ok? Chairman 50 en estos momentos de la compañía y un poco la reseña. ¿Ok? Un poco la reseña porque lo que yo quiero transmitirte es la manera de ser un profesional en esta industria, ¿ok? Los profesionales somos los que generamos buena cantidad de dinero en esta industria, los que lo tomamos de una manera profesional, no de una manera amateur. Al inicio, cuando comienzas este proyecto, lo haces 2 horas, lo haces 3 horas, lo haces en los momentos libres, lo haces cuando te queda un poco de tiempo y no lo haces de una manera profesional. Cuando tú lo haces de una manera amateur o como un novato, la compañía te va a pagar como un novato. Pero si tú lo haces como un profesional, el efecto que va a tener son resultados, ingresos como un profesional. Hace 10, 12 años en toda mi vida me he dedicado a construir centros comerciales y universidades. Soy ingeniero civil de profesión y siempre que desarrollé este proyecto, cuando inicié, lo vi de una manera empresarial, de una manera muy seria, de una manera profesional. Eso es lo que quiero un poco transmitirles. ¿Por qué? Porque si tú llevas este negocio en tu vida de una manera profesional, con horarios, con disciplina, con constancia, definitivamente vas a tener pero muy buenos resultados. Eso no hay duda, ¿ok? El proceso no va a ser fácil. El proceso va a ser sencillo. Mira la diferencia entre fácil y sencillo. Las personas esperan el éxito microondas, las personas esperan el éxito rápido. Eso no va a existir. ¿Has escuchado personas que ganan la lotería y después pierden todo el dinero? ¿O has escuchado de personas deportistas, mayormente futbolistas, etcétera, que ganaron mucho dinero en sus mejores tiempos y después lo perdieron todo? Eso se debe a que no tuvieron inteligencia financiera o crecimiento personal. Lo que te vamos a enseñar en esta industria es a hacer dinero, conservar dinero y multiplicar el dinero. Vamos a enseñarte a hacer dinero en la era digital, a conservar el dinero en la era digital y a multiplicar tu dinero. Esas son las fases en las cuales te vamos a enseñar, pero para eso primero tienes que entender que el mundo se ha caracterizado en 3 eras fundamentales. Ojo, no lo digo yo, no lo dice Renato Rivarola, lo dice las clases de historia, ¿ok? Hasta en las clases de historia y tú mismo te vas a poder dar cuenta cómo ha ido evolucionando el mundo. Hace cientos de años vivimos la etapa de la era agrícola.
Renato, en la era agrícola, ¿quiénes se caracterizaban de tener dinero en la era agrícola? Solo recuerda tus clases de historia. ¿Quiénes eran las personas que ganaban dinero o grandes cantidades de dinero o eran las personas adineradas en la era agrícola? Eran las personas que tenían el poder normalmente. Eran los dueños de las tierras. Renato, ¿y quiénes trabajaban las tierras? Recuerda en las clases de historia, habían personas que trabajaban las tierras, porque los dueños de las tierras que ponían a trabajar la tierra para ellos eran los grandes millonarios. Pero en esas épocas, en esa etapa, no habían empleados, habían personas llamados esclavos. Los esclavos tenían vivienda, los esclavos tenían vestimenta, a los esclavos les daban comida, a los esclavos les daban, no habían horarios, no habían derechos laborales, ¿ok? Y en la era agrícola a veces les pegaban a los esclavos, esa es la realidad. Pero lo que te quiero dar a entender es que el mundo fue evolucionando por etapas, ¿ok? Entre la era agrícola pasamos a la era industrial. Renato, entre la era agrícola y la era industrial, ¿qué pasó? ¿Qué se transformó el mundo? ¿En qué se transformó? En la era industrial empezaron a cambiar y a darse una transición a nuevos millonarios. Personas como John Rockefeller, personas como Henry Ford, personas que empezaron a industrializar todo como su mismo nombre lo dice, creación de fábricas, creación de industria. Se empezaron a crear los productos en serie, ¿ok? Se empezaron a crear, por ejemplo, tazas en serie, celulares en serie, relojes en serie, ropa en serie, cuadros en serie, muebles en serie. Se empezó a desarrollar todo en serie, todo de manera sistemática. Y en la era industrial, los esclavos ya no entraban en la era industrial, ya no encajonaban en la era industrial. Ya no había opción de colocar un esclavo dentro de una empresa, dentro de una industria, dentro de una fábrica. No podías poner un esclavo que era básicamente la actividad netamente física a un trabajo un poco más técnico. Por eso se crean los colegios, se crean las universidades, se crean los institutos y se crea todo el sistema educativo tradicional. Y a ese punto quiero llegar, porque todos hemos vivido esa etapa de ir al colegio, de estar posiblemente, tener la fortuna de ir a una universidad o a un instituto, pero esa fue la etapa de la era industrial. En la era industrial se empezaron a desarrollar todo en serie y se crea algo que viene a ser la evolución de los esclavos y es los empleados. Se crean los derechos laborales, se crean las 8 horas de trabajo, se crean los derechos de almuerzo, de vacaciones, se empiezan a crear distintos derechos para los empleados y lo que me fascina es que esta etapa, muchos de nosotros hemos vivido el aprendizaje de toda la era industrial, ¿ok? El colegio y la universidad nos formaron para encajonarnos en la era industrial. Y ya les voy a mencionar algunos conceptos. Pero ¿qué viene pasando hace más o menos unos 40 a 50 años? Vivimos una transición a una era llamada la era digital. Te voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, recuerdo hace más o menos 6 años, haber leído un libro de nada más y nada menos el gurú en finanzas, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki tiene por arriba de 10 libros en bestseller. Es una de las personas con mayor poder adquisitivo en bienes raíces en los Estados Unidos. Y este señor, recuerdo que cuando leo un libro de él, tuve la oportunidad de asistir a un evento presencial de él. Ahí es donde conocí quién era. Yo no tenía ni la menor idea. Tenía 26 años de edad y cuando escucho esta conferencia de él, me llama mucho la atención leer sus libros. Y leo un libro que se llama El negocio del siglo XXI. Te lo recomiendo. Si no te gusta leer, no hay ningún problema. Búscalo en YouTube. Puedes poner El negocio del siglo XXI. Es más, tienes hasta el libro animado. O sea, ni siquiera tienes que esperar viéndolo 1 hora. De hecho, está el resumen en 10 o 15 minutos. ¿Cuál es la finalidad de darte esta información? Que tú entiendas que esto ya viene sucediendo. Cuando leo este libro, había un párrafo en el libro donde decía: llegará el momento donde las personas no necesiten de ir a un lugar físico a cumplir 8 horas laborales. Llegará el momento donde las personas trabajen desde sus casas, ¿ok? Desde un teléfono celular o desde una computadora. Eso me impresionó. Eso les estoy diciendo hace 6 años, porque ya calzaba mucho con lo que venía pasando en el mundo. Yo estaba ya desarrollando proyectos de gran escala en la construcción. Y cuando me doy cuenta de esto, dije, wow, tengo que desarrollar algo en paralelo que definitivamente esté vinculado a la era digital, ¿ok? Entonces, no necesitas tú dejar tus actividades principales
o tu trabajo para poder desarrollar lo que nosotros estamos haciendo. Tú tienes que simplemente organizarte para que puedas empezar a desarrollarlo como un part-time, unas 2 a 3 horas diarias. Eso te va a ayudar a dar un buen vuelo para lo que nosotros desarrollamos. ¿Qué pasa en la era digital? ¿Qué es lo que sucede entre los últimos 50 años, entre los últimos 70 años? Aparece el Internet en tiempos de guerra. En tiempos de guerra aparece el Internet, que era un circuito y un sistema cerrado para todo lo que era la inteligencia de los Estados Unidos y también de otros países. Empiezan a aparecer las computadoras, empiezan a aparecer los equipos electrónicos de una manera más fuerte, empiezan a aparecer las redes sociales que invaden todo el mundo. No sé si las personas que están conectadas pueden ayudarme en la caja de chat. ¿Quiénes tuvieron en algún momento High Five? ¿Quiénes tuvieron Space? ¿Quiénes tuvieron High Five sobre todo? De hecho, en la época cuando yo estaba en el colegio se puso mucho de moda el High Five. ¿Y quién lo diría? El High Five desapareció, apareció el Facebook para tomar el trono y definitivamente se quedó hasta estas épocas. Pero quiero que entiendas que fue evolucionando la era industrial a la era digital. Ahora, Renato, pero la educación, así como las eras y el mundo y el empleo fue evolucionando, la educación fue evolucionando y te dejo esta imagen. Y quiero que mires claramente esta imagen. Esta imagen te va a poder ayudar a entender algo muy sencillo. Esta imagen es el mismo colegio, simplemente una foto del antes y una foto del después. Estás viendo el mismo colegio, estás viendo la misma escuela. Obviamente no son los mismos estudiantes. Esa época debe ser entre los años 1910 y esta época debe ser como unos 70 años después, entre los años 90 o 2000 posiblemente. Lo único que cambiaron fue el sentido de las carpetas y por ahí algo de mobiliario y por ahí algo de los acabados y las carpetas. Pero lo que quiero que entiendas es que todo sigue igual. Te siguen enseñando la misma matemática, te siguen enseñando la misma geografía, te siguen enseñando la misma historia universal, te siguen enseñando exactamente lo mismo, obviamente adicionando algunas cosas a la currícula, pero si te das cuenta, el sistema tradicional te sigue preparando para la era industrial. Y el sistema tradicional ya no te instruye para el futuro, no te está educando para lo que pasa ya en la actualidad. Cuando me empiezo a dar cuenta de eso, empiezo a darme cuenta que existen distintos tipos de mentalidad, ¿ok? Existen distintos tipos de mentalidad que te pueden suprimir de algunos beneficios. Y quiero decírtelo esto con el mayor respeto y el mayor cariño para las más de 3,000 personas que están conectadas en estos momentos. Posiblemente te vas a encontrar en alguna de estas fases, en alguno de estos tipos de mentalidad. No te sientas, no lo tomes personal con lo que te voy a decir, simplemente esto lo he recabado de libros y de información y posiblemente tienes algún familiar, algún amigo, algún socio, algún conocido que cumple las características de alguno de esos tipos de mentalidad, ¿ok? Y yo también cumplía en esas características de un tipo de mentalidad que te voy a hacer referencia. El primer tipo de mentalidad es la mentalidad de la persona que es pobre mentalmente, ¿ok? No necesariamente en la vida personal, pero normalmente una mentalidad de pobre cumple siempre un mismo patrón. Renato, ¿cuál es el patrón de una mentalidad de pobre? Un pobre normalmente, la mentalidad del pobre siempre busca donaciones, siempre busca regalos. Él lo busca, ojo, él está buscando regalos, él está buscando caridad. Han escuchado de personas, por ejemplo, con todo el respeto y el cariño, que están en las calles, piden caridad, piden limosnas, ¿ok? Mentalidad de pobre, siempre está buscando regalos, siempre está buscando que algo le donen, ¿ok? Esa es la mentalidad del pobre. El pobre normalmente es la víctima, el pobre no es el responsable de lo que a él le sucede, ¿ok? El pobre es la víctima, él culpa a la familia, normalmente la responsabilidad la tiene su familia, él no es el responsable de su desgracia económica, sino su familia. Normalmente dice, no, es que mis padres no me dieron la educación, no, es que mi familia no me dio el soporte, no, es que esto y esto y esto, siempre culpa a la familia, normalmente culpa al gobierno, culpa la situación de su gobierno, culpa la economía de su país.
¿ok? Culpa al gobierno y a la situación, culpa hasta la salud del país. No es que el país no hay trabajo, no es que estamos viviendo en recesión. Han escuchado esas frases de personas que dicen, no, que el país está complicado. Ok, es la mentalidad. También están buscando ganarse siempre la lotería. El pobre normalmente juega la lotería por buscar ganarse con suerte el dinero, ¿ok? El millonario juega la lotería por diversión, el pobre lo juega con una esperanza y una fe de salir del lugar de donde está. Esa es la gran diferencia entre las mentalidades, ¿ok? Entonces ese es el tipo de mentalidad de un pobre. Pero Renato, ¿cuál es la mentalidad de una persona de clase media? Una persona de clase media normalmente recuerda cuando eras pequeño, y yo lo recuerdo claramente cuando era pequeño, y mi papá me decía, o mi mamá me decía, hijo, tienes que ser el mejor estudiante, tú tienes que ser el número uno, tienes que sacar las mejores calificaciones, tienes que ser el mejor estudiante, ¿ok? Tienes que estudiar duro, tienes que ser el número uno. Y tú le preguntabas a tu papá, papá, ¿y por qué tengo que ser el número uno? ¿Por qué tengo que tener los primeros puestos? Porque, hijo, tienes que buscar un trabajo seguro. Definitivamente un trabajo seguro te va a ayudar a crecer y a escalar en el mundo corporativo. Vas a poder generar un mejor sueldo. Y papá, ¿y para qué voy a buscar un mejor trabajo seguro? Muy sencillo, hijo, para que sigas ahorrando, para que puedas ahorrar. La mentalidad de la clase media es ahorra, ahorra, guarda el dinero en el banco, ¿no? Tú no sabes el por qué, pero guarda el dinero en el banco. No te da absolutamente ningún porcentaje de beneficio el banco, pero ahorra el dinero en el banco. Papá, ¿y para qué voy a ahorrar todo el dinero que voy ganando en el banco? Guarda tu dinero, porque van a haber momentos de vacas flacas, momentos donde vas a necesitar tus ahorros, así que guarda tu dinero en un banco. Papá, ¿y por qué voy a ahorrar mi dinero en un banco? Para comprarte tu auto a 5 años, para comprarte tu casa financiada a 30 y 35 años. Mira la mentalidad de la clase media. Sacar un vehículo a 5 años de pago. La clase media piensa comprarse una casa a 30 años de pago. O sea, la clase media piensa sencillamente para trabajar para el banco. Esa es la realidad, esa es la mentalidad que está diseñada. No te sientas mal con lo que te estoy diciendo, pero es la realidad. Ahora, Renato, y la clase media, ¿qué es lo que está pensando también? Es muy sencillo, la clase media cree que va a haber una pensión digna para ellos y cuando en realidad no va a existir una pensión digna para una persona de la clase media. De hecho, está comprobado que las pensiones se colapsan y no llegan a existir para la gran demanda de ancianos que existen en el mundo. Entonces es un circuito y lo llaman la carrera de la rata. Él estudia para un trabajo seguro, para ahorrar. Mira la escalera. Estudia fuerte, sé el mejor para buscar un trabajo seguro, para ahorrar dinero, para seguir estudiando. Te han dicho en algún momento tus padres, hijo, tienes que ahora hacer una maestría, tienes que ahora hacer un diplomado, tienes que hacer ahora una especialidad. Siempre estás buscando especializarte con algo. ¿Para qué? Simplemente para seguir buscando un trabajo seguro. ¿Y para qué quieres un trabajo seguro? Para seguir ahorrando, para pagar el auto a 5 años, para pagar la casa a 35 años. Y al final de 40 años, morir realmente complicado económicamente o dejando deudas o sencillamente en una clase media. Esa es la mentalidad de la clase media. Pero ¿cómo está pensando el rico? ¿Cómo piensa el rico? El rico está pensando de una manera bien práctica. El rico o el negociante está pensando en negocio propio, ¿ok? La mentalidad del rico es hacer un negocio propio. La mentalidad del rico es empezar un proyecto, empezar un negocio, ¿ok? No es estar buscando un empleo. El rico no busca un empleo, no busca ser el mejor estudiante. La mentalidad del rico es buscar hacer un negocio. Y el rico está buscando hacer un negocio con inversiones de otros. ¿Ok? Está buscando sociedad, el poder de la asociación. El rico busca el poder de la asociación. Mira lo que te estoy diciendo porque en este proyecto lo tienes muy, pero muy claro. Tú te has asociado con personas de resultados y eso es lo que hace este negocio millonario. Porque tú tienes un negocio que te costó nada, porque realmente $325 o $235 es nada, ¿ok? O sea, empezar un negocio realmente fuerte, un negocio legal con $235 no existe en la realidad.
pero tienes la oportunidad de abrir un negocio con $235. Segundo, tienes el poder de asociarte, de tus socios sean personas que tengan y generen los ingresos que tú quieres generar. O sea, tienes la capacidad de asociarte y de tener recursos de otros. El rico está pensando abrir negocios con recursos de otros. Abrir negocios con recursos de otros. El rico y los bancos son muy amigos. Los ricos y los bancos son muy amigos, ¿ok? Porque usan el dinero de los bancos para multiplicarlos y para devolvérselo al banco. Esa es la realidad. Usan el dinero del banco, que es recurso de otros, con socios para multiplicar su dinero. Entonces, esa es la mentalidad del rico. El rico está pensando en crear un sistema o en comprar un sistema, ¿ok? El rico no piensa ser parte sencillamente de un sistema, está creando el sistema o está comprando el sistema. Ejemplo, las franquicias. Las franquicias son sistemas. Starbucks, McDonald's, son sistemas. Esos sistemas están comprobados que funcionan. 10 de cada 10 franquicias, 9 tienen éxito en el mundo, ¿ok? Y el éxito se basa a que tú tienes que seguir unos pasos, tú tienes que seguir un manual, tú tienes que hacer exactamente lo que te dice ese manual para tener resultados. Y con eso las franquicias funcionan. Entonces los ricos piensan en comprar franquicias o en crear un sistema, ¿ok? ¿Qué es más sencillo? ¿Comprar un sistema o crear un sistema? Si te quieres comprar una franquicia como McDonald's, te va a costar cientos de miles de dólares. Pero si quieres comprarte un sistema como el de Iron Mastery Academy, donde estamos nosotros, te va a costar $235 y te ayudamos a desarrollar el proyecto. Es impresionante el poder en el cual tú puedes comprar un sistema, ¿ok? Ahora, existen distintos tipos de empresarios. Déjenme un segundo que acá se me abrió una pantalla. Denme un segundo, por favor. Ahora sí me confirman si se llega a ver la caja, la pantalla, por favor, me confirman. Wow, más de 3.400 personas en la sala, 3.400 en la sala, felicitaciones. ¿A quién le está gustando la información? A ver, ¿a quién le está gustando la información el día de hoy? Porque se me abrió esta caja de chat y a veces no se ve lo que uno escribe. Denme un segundo, por favor, ahí ya se me bloqueó todo, pero no hay problema, ahí hay muchas personas levantando la mano, entiendo que la información es de valor. Entonces tienes que diferenciar, listo, por favor chicos, ya no levanten la mano que no me dejan ver nada en la pantalla, ok. Empresario versus empleado, ok. Vamos a diferenciar el empresario versus el empleado. Sencillamente el empleado cumplen las siguientes características, ok. Esta es información general, no es una información que definitivamente está en otro lado, sencillamente en libros muy básicos de finanzas personales. El empleado versus el empresario. El empleado trabaja por un tiempo, trabaja por horas, busca las 8 horas, algunos 10 horas, otros 12 horas. La realidad es que en el empleo, países desarrollados normalmente se cumplen los horarios y te pagan los horarios extras, pero en países de segundo, tercer mundo, como les llaman, trabajas 12 horas y te siguen pagando tus 8 horas y te dicen, vamos con todo, vamos a darle, que te estás ganando la confianza de tu jefe, gánate la confianza de la compañía, trabaja un poco más, quédate hasta las 10, 11 de la noche. Y eso realmente es bueno y es malo, porque cuando eres joven es bueno porque vas aprendiendo, ¿no? Y siempre le he dicho que es importante aprender. Les pongo un ejemplo, cuando inicié en el tema de la construcción, era muy joven, tenía 19 años, y yo me quedaba en mi empleo trabajaba y estudiaba a la vez en las noches, y trataba de quedarme los fines de semana que no tenía clases hasta lo último, hasta las 10, 11 de la noche, porque lo que quería era aprender. Estaba en una segunda escuela, pero obviamente ya cuando tienes la experiencia y trabajar 10, 12 horas es definitivamente te perjudica. Pero el empleado está buscando trabajar 8 horas normalmente, busca un salario, busca un sueldo, busca algo seguro. El empleado no busca el riesgo, él quiere algo seguro y no se da cuenta que lo más riesgoso es su empleo. Lo más riesgoso que existe es un empleo. Porque ya te lo ha demostrado esta etapa de coronavirus, esta etapa de pandemia, que millones de personas, o sea, McDonald's despidió por arriba de 500,000 empleados, solo para que se hagan una idea. Empresas corporativos despidieron millones de empleados por el mundo.
Lo que te estoy queriendo dar a entender es que el mundo hizo una transición muy, muy fuerte, que es algo que ya les voy a comentar en unos minutos. Entonces, en un empleo tienes un jefe, definitivamente tienes un superior. El empresario no tiene horarios. El empresario no tiene un ingreso limitado. ¿Ok? Es ilimitado su ingreso y es variable. Puedes ganar $0, puedes ganar $10,000, puedes ganar $0. No tienes jefes, tienes mentores, que eso es lo más importante. No buscas tener un jefe, buscas tener un mentor, una persona que te marque el camino, que tenga los resultados que tú quieres tener y seguir esa guía. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias principales entre un empleado y un empresario. Decide tú qué es lo que quieres ser. Ojo, no necesitas dejar tu empleo para empezar a formarte como un empresario. Yo inicié como empleado y fui transformándome como empresario. 3, 4 horas diarias iniciaba así el proyecto. Eso es lo que puedes hacer tú. ¿Ok? Cuando ya obviamente tus ingresos como empresario sobrepasan tus ingresos como empleado, empiezas a tomar decisiones importantes en tu futuro. De ahí para adelante te vas a dar cuenta que la educación del network marketing, ¿ok? La educación que nosotros vivimos y que transmitimos es una educación coherente. Renato, ¿por qué es una educación coherente? No entiendo muy bien este tema de coherencia y es algo que siempre mencionamos, sobre todo este servidor, la coherencia. ¿Qué es de la coherencia? Es que recuerda solo en el colegio, recuerda en la universidad, en tus clases de economía, recuerda tus clases de finanzas, de microeconomía, de macroeconomía, de finanzas. Tu profesor, el profesor que te enseñaba economía en el colegio, ¿cómo lo veías tú económicamente hablando? ¿Cómo lo veías tú saludablemente, económicamente hablando? ¿Tú lo veías con un BMW, con un Mercedes, con un Porsche? ¿Tú lo veías con la casa de sus sueños? ¿Tú lo veías con estilo de vida de sus sueños? ¿O tú lo veías muy sobrio, como tú lo veías muy humilde, muy sencillo, como tú lo veías? ¿Cómo veías a tu profesor de economía del sistema tradicional? O sea, en el sistema tradicional educativo no hay coherencia, ¿ok? Te enseña la persona que no tiene el resultado en su mano. Administración de empresas. Existen las carreras de administración de empresas y a mí me causa mucha peculiaridad ver personas, cuando escucho personas que dicen, ¿qué estudias? Les pregunto, administración de empresas. Y yo me pongo a pensar, las personas que le enseñan a este joven administración de empresas nunca posiblemente han administrado realmente una empresa, posiblemente nunca han creado una empresa. Entonces te enseñan a ser empresarios o administrar empresas, personas que nunca han hecho empresa. Entonces eso es incoherente. Es incoherente que te enseñe economía o de finanzas, personas que están quebradas financieramente. A lo contrario, en esta industria, las personas que te enseñan son las personas que tienen el resultado en la mano. El señor Iván Tapia tiene el resultado en la mano. Entonces, las personas, los chairmans, tienen el resultado en la mano. ¿Ok? Ganan lo que tú quieres ganar. Entonces, solo por lógica, si tú haces lo que ellos hacen, por lógica y consecuencia, tarde o temprano vas a tener los resultados que tenemos. Solo tienes que seguir un sistema. Y el sistema es parte de estas mentorías millonarias, es parte de las mentes maestras, seguir el sistema de tus líderes. Entonces vas a encontrar las diferencias entre lo tradicional y el network marketing, ¿ok? Eso es lo que a mí me llamó de manera impresionante. Y les voy a contar una anécdota muy rápido. Ahí tenemos unos 10 minutos y ir cerrando. Una anécdota muy rápido que esto a mí me hizo ampliar el contexto. Recuerdo hace 5 años. Hace 5 años haber ido a mi primer evento de network marketing en Las Vegas, Nevada. El evento se llama el GoPro, es uno de los eventos más fuertes de la industria del network marketing. Llego a este evento y veo que habían 16,000 personas en este evento, 16,000 personas. Cuando yo recién empezaba en esta industria, no entendía muy bien cómo era el tema de los resultados. Es más, decía, ¿me habrán engañado? ¿Esto será real? Yo no creo que estos jóvenes estén ganando esas cantidades de dinero. Eso me parece muy loco. Recuerdo que ese era mi primer pensamiento, pero me uní porque había leído los libros y dije, no, si en los libros me recomienda esta oportunidad, algo bueno habrá. Voy a este evento, veo 16,000 personas. Veo jóvenes de 25, 30, 35 años de edad subiéndose a una tarima, hablándole a 16,000 personas, diciéndoles que ganaban 25,000, 30,000, $35,000 mensuales.
Decían que tenían organizaciones en distintos países. Ahí es donde explota mi nivel de conciencia. Ahí es donde elevo el nivel de conciencia y digo, esto es muy grande. Esto es una industria. Solo ponte a pensar algo. La industria de la construcción es grande. La industria de la minería es grande. La industria de los hidrocarburos son grandes. La industria, todo lo que se llame industria es algo grande. Entonces, quiero que entiendas esto. Estás en una industria, ¿ok? Entonces, tienes que entender que esto es algo grande. No es un jueguito, es una profesión. Si lo llevas de una manera profesional, como les vuelvo a repetir, ganas como un profesional. Entonces, tienes coherencia como el primer pilar de este sistema. Y déjenme que voy a hacer una historia porque hay 3.440 personas y nos quedan exactamente 10 minutos y tenemos en la sala aprendiendo del sistema educativo tradicional versus el network marketing, la coherencia, más de 3.440 personas conectadas en sala. Felicitaciones. Entonces, mis queridos socios, muy sencillo y muy rápido, el segundo pilar. El segundo pilar es que esta industria, ¿ok? Es humanista. Renato, ¿por qué humanista? Solo recuerda en el colegio, cuando tú te despertabas a las 6, 7 de la mañana, 6 de la mañana te despertaban tus padres, hijo, tienes que ir al colegio, vas a llegar tarde. Te decían, vas a llegar tarde. Tú tenías horarios. Desde niño te estaban formando la cabeza y la mentalidad para tener horarios, porque tú tenías que salir de esos horarios. Tenías horarios de estudio, horarios de comida. Tenías horarios de relajo, horarios para jugar Nintendo, dicen ahí algunos, horarios para algunos jugar Super Nintendo, otros PlayStation. Lo que te estoy queriendo dar a entender es que habían horarios, te marcaron desde niño horarios. ¿Y qué es lo que sucedió después? Cuando entraste a la universidad creías que eras más libre de horarios, pero siempre tuviste horarios. Horarios de los exámenes parciales, finales, de clases. Tenías horarios, siempre has tenido horarios, porque te empezaron a encajonar la mentalidad para que después entres a un empleo y que ibas a tener horarios. Y toda la vida ibas a tener horarios. En el mundo de esta industria, el network marketing, no tienes horarios. Nadie te levanta ninguna hora para hacer cualquier cosa. Absolutamente. No tienes jefes ni horarios. Nadie te va a decir tienes que hacer esto a esta hora, tienes que hacer esto a esta hora, tienes que hacer... Si tú quieres, te administras, que es otra cosa, en tus horarios. Pero tú no tienes un horario, no tienes absolutamente nada que hacer con horarios. Tú eres libre con los horarios. Y eso me llamó mucho la atención porque lo puedes hacer esto en la mañana, puedes hacerlo en la tarde, puedes hacerlo en la noche, puedes hacerlo en la madrugada, puedes hacerlo cuando a ti se te plazca, ¿ok? No hay horarios. Ese es el segundo pilar, que es humanista. Tercero, este sistema versus lo tradicional no recicla gente. Renato, ¿cómo que no recicla gente? Este sistema es continuo. Renato, ¿por qué continuo? Solo ponte a pensar en el mundo tradicional, en el empleo tradicional. ¿Qué es lo que sucede en el empleo tradicional? ¿Ok? ¿Se han dado cuenta que los jóvenes que entran en las empresas son el motor y la gasolina de estas empresas? Les pagan menos, pero hacen más. Tienen 20, 22, 23 años, salen de la universidad, vienen con todo el fuego de aprender, trabajan 12, 14 horas y son los que les pagan menos. Van avanzando en la edad, 28 años, ya están más rankeados que digamos, les suben el sueldo, van teniendo 30, 35 años, tienen toda la trayectoria, pero ya el de 30 o 35 años ya le están buscando su reemplazo. Ya viene un joven a buscar el reemplazo de la persona antigua. ¿Qué pasaba hace años? No sé si recuerdan, pero tus abuelos, tus ancestros, trabajaban en las empresas 50 años. Mi abuelo trabajó en una de las empresas más fuertes aquí en Perú de distribución de golosinas, la número 1 de acá en Perú, y él trabajó 60 años en la misma empresa, 60 años. Una empresa italiana que abrieron acá, hasta ahora está activa en todo el mundo, y trabajó 60 años. Eso no pasa en la actualidad. No existe un empleo que tenga 60 años en la actualidad de un empleado. Con todo el cariño del mundo, te reciclan. Vas cambiando de empleo cada 2, 3 años, vas buscando otro empleo, vas cambiando de empleo, te reciclan y te van cambiando de empleo. 35, 40 años ya no vas sirviendo, a menos que sigas capacitándote y sigas con maestrías y sigas con diplomados y te van reciclando. Ese es el sistema tradicional. El sistema del network marketing no recicla gente.
El sistema del network marketing no recicla gente. El sistema del network marketing lo puede hacer una persona que tiene 50 años. Mi mamá que tiene 52 años lo desarrolla. Tengo un amigo que se llama, no voy a decir su nombre porque después dicen, ay, no me nombraste a mí, pero él era pintor automotriz. Tiene el día de hoy 41 años de edad y él desarrolla esta industria, gana $2,000 mensuales. No importan las edades. Conozco gente de 18 años ganando $2,000. Conozco gente de 25, 30, 35 años. No existe una calificación por tu edad. No recicla gente. Lo puedes hacer en cualquier edad. Esos tres pilares son fundamentales en esta industria. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Los empresarios, tienes que saber diferenciar los empresarios tradicionales y los empresarios de este siglo. El empresario tradicional, si tú quieres abrir un restaurante, ¿ok? Si tú quieres abrir un restaurante, es muy sencillo. Si tú quieres abrir un restaurante, ¿cuánto te cuesta abrir un restaurante? ¿Cuánto crees que gastas de dinero para invertir para abrir un restaurante? Por arriba de 30,000, 50,000, $100,000, dependiendo de la magnitud del proyecto. Resumen, en el mundo tradicional, en la empresa tradicional, tienes un costo alto para abrir una empresa, para abrir un negocio tradicional. Tienes que pagar planillas, tienes que pagar personal, tienes que pagar recurso humano. Normalmente el mundo tradicional es un trabajo físico. Tienes que trabajar con la gente, tienes que abrir el local, tiene que haber gente físicamente hablando. ¿Qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI, la inversión es más baja, es controlada, es más digital. El recurso humano es más de colaboración, es más de influencia, es más de sistemas, es más de aplicaciones, es virtual. Mira lo que te estoy diciendo, la diferencia entre lo tradicional y lo del siglo XXI. Es impresionante esas diferencias. Es controlada y tienes una ganancia mucho más alta. ¿Cuántas personas ahora se han dado cuenta que han evolucionado de una manera tremenda y pueden y usan su celular, ¿ok? Y usan su celular para pedir ahora alimentos, para hacer el mercado, para hacer compras, para comprar una bicicleta, etcétera. Antes lo hacías yendo al local, ahora lo haces desde tu celular. Muchísimas personas hemos pasado esa transición más fuerte todavía en esta etapa de pandemia, donde todo lo hemos hecho desde el celular. Se han creado nuevos protocolos, los restaurantes han cambiado muchísimo, el distanciamiento, la distribución, etcétera. Entender lo siguiente, existen ejemplos de empresarios que empezaron a crear toda esta era y esta revolución. ¿Qué tenemos en esta foto? El señor Jeff Bezos. Entre los años 90, en la década del 90, crea una empresa, un navegador llamado Amazon. Amazon solo compraba y vendía libros. Nadie daba ni $1 por él, pero él tenía una visión muy fuerte de lo que iba a pasar en el mundo. Solo se compraban y se vendían libros por internet, ¿ok? El día de hoy, este señor es el hombre más rico del mundo y en ese navegador, que ahora es una aplicación también, puedes comprar, vender hasta cohetes. Lo que te quiero dar a entender es que Amazon es la empresa que más factura en el mundo. Esta persona es el que más genera dinero en el mundo y lo que él tuvo es una visión de lo que iba a suceder en la era digital. De ahí para adelante tenemos, por ejemplo, personas. Eso me parece impresionante cuando encontramos esta foto con mi hermano. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, creó Microsoft y prácticamente es el padre de todos los software. Esta persona es brillante en todo lo que es tecnología, pero no hizo su fortuna recién hace un año o hace 2 años. Esta persona tuvo una visión en los años 80, 90, 80, cuando nadie lo creía, cuando nadie creía en el poder del Internet, cuando para nosotros y muchos de nosotros el tema de Internet era algo loco. ¿Quiénes tienen más de 30 años de edad? A ver, en esta sala, a ver, para más o menos saber quiénes tienen más de 30 años en esta caja de chat. ¿Quiénes tienen más de 30 años? Miren, recuerdan las personas, yo tengo 32 años y recuerda que en nuestras épocas, más o menos cuando era niño, entre el 95 y 97, recuerdo que tener internet en casa era loco, era completamente algo degenerado.
Era solo las personas que realmente estaban teniendo buen dinero, ganaban buen dinero, tenían internet en sus casas. Mi tía había puesto internet en nuestra casa, vivíamos con ella también y con mis padres, y era costoso hacer una llamada por internet, hasta prender la webcam, era totalmente loco. ¿Qué fue pasando después entre los años 2000? Empezaron a crearse negocios en paralelo al internet. Empezaron a salir cabinas de internet, establecimientos de alquiler de internet, computadoras con internet, pero pasó ese negocio porque ahora todo el mundo usamos internet desde un celular, hasta en los parques hay internet. Lo que te estoy diciendo es que ellos tuvieron una visión. ¿Quiénes más tuvieron una visión? Este joven, mira cómo lo ves vestido. Nadie daba $1 por su visión cuando empezó. El día de hoy, este joven es uno de los más ricos del mundo y es el padre de todas las redes sociales. Compró WhatsApp hace poco, compró Instagram. No, es que esto es una locura. Y empezó desde una red social llamada Facebook dentro de una universidad a la cual dejó. Entonces, lo que quiero que entiendas es que hay empresarios que han ido evolucionando, que han tenido visión desde los años 80 y 90 y el día de hoy generan grandes cantidades de dinero. Pero eso, ¿por qué está vinculado a lo nuestro? Porque si tú entras a Google y pones los hombres más ricos del mundo, te vas a dar cuenta que existen muchas personas vinculados a tecnología, vinculados a mercados financieros. Señor Jeff Bezos y Bill Gates son los dos hombres más ricos del mundo, vinculados a tecnología. El señor Warren Buffett de 88 años, es una persona, es la tercera persona más rica del mundo y toda su riqueza la hizo en base a los mercados financieros, que es el servicio que provee la compañía que nosotros desarrollamos. Eso es impresionante. Tú tienes la oportunidad de aprender de las dos industrias que generan más dinero en esta actualidad, los mercados financieros, educándote desde ahí y ganando dinero con los educadores, y también desde el marketing por suscripción o el tema digital por suscriptores. Existen muchas personas que están ganando dinero y esto está muy vinculado, ¿ok?, a ese anuncio, que obviamente los números no son tan reales que digamos. De hecho, los números son mucho más que los que podemos ver en estos momentos, pero te da a grandes rasgos una noción de dónde estás parado en estos momentos. En la compañía que nosotros estamos, solo en el top 10, solo las 10 personas que ganan más dinero en esta industria del network marketing, solo entre las 10 primeras. Mira toda la cantidad de personas que encontramos de nuestra compañía. El señor Iván y Mónica Tapia, el creador de todo este espacio, Mentes Maestras, Mentoría Millonaria y los líderes que desarrollamos este proyecto, en el segundo puesto, generándose por arriba de $1.5 millones mensuales. En la caja de chat pongamos muchos fuegos y bendiciones para que puedas atraer esos resultados. Felicita esos resultados. Para que tú puedas atraer esos resultados, felicita y bendice esos resultados. Tenemos al señor David Imonitie, el afroamericano mejor pagado de la industria, el network marketing, también en nuestra compañía. Jason y Matt Rosa, también dos jóvenes de Estados Unidos generando buenas cantidades de dinero. Bryce Thompson, también afroamericano en los Estados Unidos, ganando muchísimo dinero. Y obviamente no sale aquí por un tema ya que obviamente reventaría los récords, que es el señor Alex Morton, el millennial mejor pagado de esta industria. ¿Qué es lo que te estoy queriendo dar a entender con esta imagen? Que estás en la compañía correcta, que estás en la industria correcta, ¿ok? Estás en la compañía correcta y estás en el momento correcto. Estás en el momento en el cual la compañía empieza a generar una explosión de distintos países. Distintos países se vienen registrando oficialmente en Inglaterra, en España, en Francia. El nivel corporativo de esta empresa es muy, pero muy fuerte. Es muy fuerte, se los digo en carne propia. Y definitivamente tienes que estar agradecido con las personas que te invitaron a esta conferencia, porque esta conferencia definitivamente fue para ayudarlos a cada uno de ustedes a elevar su nivel de entendimiento, ¿ok? Me dan un segundo que por acá creo, si me ayudan.